Muy bien, y vamos a arrancar prueba piloto número 2. Esto que es unas conversaciones entre ociosos de la ciencia. Como prueba piloto no tenemos preparado como nada. Mientras estaba acomodando la cámara, se me ocurría, hombre, hablemos de una cosa como muy loca, ¿cierto? Y es A ver, ¿con qué más sale? el movimiento, pero me venía preguntando una cosa, Alejo, y es, ¿vos crees que haya algo quieto realmente? Todo se está moviendo, ¿no? Todo se está moviendo. Hay una rama de la física que es de la física del movimiento que llamamos que la estática, que trata de entender las cosas que están quietas, pero realmente no están quietas, sino que aparece una variación como que están en velocidad constante. Que no se están moviendo entre sí, digamos. O sea, que no tienen un movimiento relativo entre sí, pues. Entre el grupo de cosas que uno analiza, tal vez. Pero la semana pasada nosotros, yo creo que ese es el tema. La semana pasada creo que estábamos hablando como de esbozando los temas que queríamos como hablar, que hay quieto en el universo, o que hay quieto en este planeta. Y por qué esa obsesión, no sé, como de tener las cosas estables o quietas. ¿Vos qué pensás? ¿Si existe tal obsesión como de un ser humano de mantener las cosas quietas? Pues como es la cosa que el reposo, digamos, no es más que un estado de movimiento. Ya las cosas, estoy de acuerdo con vos, pues yo creo que las cosas en el universo no hay nada quieto, todo se está moviendo. ¿Cómo fue? ¿El reposo es un estado de movimiento? El reposo es un estado de movimiento o una situación particular de movimiento, tal vez en el que la velocidad es igual a cero, medida, pues ahí se empieza uno a meter en asuntos técnicos, pues medida con respecto a un marco de referencia que finalmente se puede estar moviendo, pero finalmente, digamos pues que tal vez vos y yo estamos quietos aquí con velocidad cero, si se quiere, si se puede, con respecto al piso, tal vez que es nuestro marco de referencia. Entonces podemos decir que estamos en reposo con respecto a la tierra, con respecto a esta acera o con respecto a esta manga que tenemos. ¿No? Bueno. Y uno podría estar en reposo como en virtud también del otro, ¿cierto? Como, no sé, o sea, me pongo a filosofar en ese sentido, como ahorita esto sigue siendo una prueba piloto, sí, ¿cierto? Pero la filosofía es como el tema del reposo. Y tengo un amigo que en estos días me escribió desde España y me dice, hermano, acuérdese de aprender a fluir, todo fluye, todo se mueve. Y entonces, o sea, me quedo patinando esa idea como para hacer esta piloto, como el tema del reposo, ¿cierto? Nos estamos moviendo y hay vida en tanto hay movimiento, en tanto hay vida. Sí, de hecho yo creo que el reposo absoluto sería como la muerte, pues, y eso que seguro después de muertos también nos seguimos moviendo, pues. Mira que hay una cosa, o sea, claro, como esto es como ciencia y eso, empieza uno a hablar de movimiento y empieza como a pensar en velocidades, en partículas, en cosas que materialmente se están moviendo, pero yo creo que una manera de entender el movimiento más amplia, que yo creo que inclusive te decía la vez pasada por ahí conversando, sin ponerme pues así muy profundo, muy filosófico, muy catedrático, que en la metafísica de Aristóteles, pues eso es básicamente un tratado, o sea, se habla sobre el movimiento y ese movimiento ahí es como el cambio, ¿sí o no? El cambio es como que los cuerpos o las entidades o cualquier cosa que haya, entenderla de cualquier manera en el universo, de cualquier naturaleza, cambia de situación o cambia de estado, pues como le dice uno en termodinámica. Y ese cambio, pues finalmente es un movimiento, pues. Ahora, si el cambio corresponde a un cambio de posición X, Y, Z, en un tiempo, pues entonces uno probablemente ya habla de el movimiento que uno entiende en física y que entiende en estática, pero en general el movimiento yo creo que se puede entender como
ejemplo, uno cambia porque se va volviendo viejo, o uno cambia porque se va volviendo más para porque en ese momento me dinamitas la cabeza, o sea, cambiar es moverse y moverse es cambiar. Cambiar es moverse y moverse es cambiar, probablemente sí, suena bonito, pues eso suena como no sé, como interesante, como interesante, sí, algo así. Complejo, ¿cierto? Y creo que vamos ahí como cortando este piloto 2, porque justamente me llevas como a preguntas como nosotros entendemos en la ciencia y en esa ciencia del movimiento, esa ciencia de la mecánica, los cambios y los movimientos como esos cambios, cambio de la temperatura, hablábamos la otra vez como de cómo entendemos nosotros ese concepto del calor, como una transición, no sé, de la temperatura o la energía. Y nos metemos como en esas otras variables, como de esas otras formas de movimiento. ¿Vos qué pensás? Sí, eso es un cambio de estado. O sea, digamos, si uno habla de la temperatura, eso es fácil de coger porque, pues, básicamente uno, por ejemplo, en termodinámica lo que hace es que analiza cambios de estado. Un proceso en termodinámica que sería como un cambio, es algo que va de un estado A a un estado B, y ese estado A está caracterizado por una temperatura. En ese sentido, cambiar de temperatura es moverse, solamente que no es un movimiento como entendido como eso, como que un cuerpo se va desplazando en el espacio, sino como que una entidad, qué sé yo, un sistema, llamémoslo así, que eso es lo bonito de la termodinámica. Otro día hablamos de eso, pues, que es que la termodinámica estudia cualquier cosa, pues cualquier sistema, pues, o sea, cualquier tipo, ese sistema cambia porque cambian sus características, porque cambia su configuración o cambia lo que sea. Yo creo que en términos más generales eso es movimiento, eso es moverse, es cambiar. Oye, hablando de temperatura, bajó la temperatura, dejemos por ahí. Dejemos ahí a ver, cómo va viendo eso.